Queridos amigos, la selección ecuatoriana de fútbol acaba de perder 1-0 en su debut mundialista frente a Costa de Marfil. Un partido que en mi opinión Ecuador no mereció perder por el contexto de partido, porque Ecuador tuvo sus chances, tuvo su momento donde por lo menos debió haber anotado un gol, muchachos. Pero esto no se trata ni de merecimiento, sino de quién termina anotando los goles. Y al final el que anotó el gol fue Costa de Marfil, que se termina llevando un triunfo importantísimo en la primera fecha. También recordemos que en este grupo está Curazao y Alemania. En la fecha 1 Alemania le metió 7-1 a Curazao y queda como líder del grupo E. Pero más allá de eso, muchachos, siento que Ecuador hizo un buen partido, mostró una buena cara en su primer partido, pero que al final lo termina perdiendo por cosas del fútbol, muchachos. Al final del partido el que mejor estuvo fue Costa de Marfil y terminó anotando el gol del triunfo que le da los 3 puntos. Ecuador formó con un 4-4-2 que por momento se conformaba con una línea de 3 en defensa, con Pacho, con Franco y con Ordóñez, porque Hincapié por izquierda a veces la hacía como de extremo y por derecha le daba más espacio a Yeboah para que subiera y también acompañara más a Gonzalo Plata. Y creo que ese fue lo que hizo Ecuador en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo sí plantó un 4-4-2 fijo con Ener Valencia y Gonzalo Plata adelante y 4 defensores, Hincapié por izquierda, Pacho, Ordóñez y Franco. Pero creo que, muchachos, Ecuador terminó haciendo un buen partido. Lamentablemente lo perdió, pero hizo un buen partido. Tuvo chances, generó juego, se mostró muy sólido en el centro del campo, donde Moisés Caicedo era el que ordenaba, con Vita, que también hizo un partidazo y terminó siendo uno de los mejores de Ecuador en esta primera fecha. Por empezar a analizar el partido, siento que fue un primer tiempo un poco trabado, donde Costa de Marfil empezó a pegar mucho, el juego constantemente estaba siendo detenido por alguna falta, alguna infracción, y así transcurrió gran parte del primer tiempo, muchachos, trabándose de ambos lados, Ecuador no dejando jugar a Costa de Marfil y Costa de Marfil haciendo lo propio, no dejando jugar a los volantes, cometiendo faltas en campo de Ecuador, cerca a la mitad de la luna, y así transcurrió el primer tiempo. Llega el minuto 10 donde Ecuador tiene una buena jugada con Ener Valencia, que al final no nos dimos cuenta si la pelota salió o no salió, pero hubiese sido una buena jugada que Ecuador conformó por izquierda, que termina con un remate de Ener Valencia que se va por arriba. Ya al minuto 10 Ecuador empezó a sentirse un poco más cómodo en el partido, empezó a generar juego por derecha con Plata y Yeboah, armaron una buena dupla y también tuvieron varias ocasiones para haber podido anotar un gol en los primeros minutos. No se le terminó dando y luego Costa de Marfil también tuvo sus momentos. Al minuto 16 una buena jugada que arman con Pepe, que termina con un remate que también se va desviado, pero ambos equipos ya querían intentar, ya querían ir a buscar el gol que le diera la tranquilidad para poder jugar un poco más cómodo el partido. Al minuto 23, Yeboah nuevamente tiene una jugada perfecta por derecha que combina con Gonzalo Plata, que termina pegándole en el palo, pero ya era un Ecuador que se sentía cómodo en el partido. Por derecha, que era donde más daño hacía, porque tenía dos futbolistas que iban muy bien al ataque, como lo son Gonzalo Plata y Yeboah, que jugó un partidazo mientras estuvo en cancha. En el segundo tiempo se fue reemplazado, pero por ahí Ecuador era donde estaba encontrando los espacios para poderle hacerle daño a Costa de Marfil. Al minuto, luego de esa jugada de Yeboah, tiene otra jugada Ecuador donde también por izquierda Minda la estrella en el palo, y ya Ecuador en el primer tiempo tenía dos jugadas que se le habían estrellado en el palo. Si bien no había podido rematar directamente al arco, esas dos jugadas fueron claras donde Ecuador pudo haberse adelantado en el marcador, pero por mala suerte no terminaron entrando, se estrellaron en el poste y Ecuador no pudo conseguir el primer gol. Luego de eso, muchachos, creo que el partido transcurrió así, igual a igual, poco trabado por parte de Costa de Marfil. Lo mejorcito del primer tiempo fue Kessié, Nicolás Pepe y Diomandé, que jugó un partidazo. En mi opinión terminó siendo el mejor del partido, sin importar que Amad Diallo ingresó y anotó el gol del triunfo. Yo creo que Diomandé fue el mejor del partido. Aparte de eso, le dio la asistencia a Diallo para el triunfo de Costa de Marfil, porque desequilibraba cuando estuvo por izquierda, luego pasó por derecha y en ambas bandas fue desequilibrante Diomandé, que ninguno de los futbolistas de Ecuador encontró
cómo sostenerlo, porque es un futbolista rapidísimo, que va muy bien al ataque, que ayuda en defensa, que juega en el Leipzig, muchachos, y que probablemente después del Mundial termine siguiendo a un equipo más grande. Actualmente creo que cuesta alrededor de 90 millones de euros, pero es un futbolista que promete mucho y probablemente lo veamos en otro equipo después del Mundial. Y así termina el primer tiempo, un poco trabado, sin muchas ideas, más allá de los intentos que tuvo Ecuador. Costa de Marfil también tuvo sus intentos, pero no muy convincentes. Y el partido, el primer tiempo termina 0-0, sin mucho que destacar. Por parte de Costa de Marfil, ya lo mencioné, Pepe, Diomandé, Kiese. Y por parte de Ecuador, Gonzalo Plata, en el centro del campo, Moisés Caicedo con Vita, que hicieron un partidazo excelente, y en defensa también ambos equipos estaban muy sólidos. Inicia el segundo tiempo y Ecuador hace un cambio, saca a Minda y mete a Nilson Angulo. Yo creo que este cambio lo hizo más por ganar un poco de gente en defensa, porque Costa de Marfil ya estaba haciendo un poco más rápido en las transiciones y Minda a veces se quedaba mucho y no colaboraba en defensa. Costa de Marfil también hizo algunos cambios para darle un poco de aire al juego por banda izquierda. Al minuto 49 hay una buena jugada de Costa de Marfil, donde una contra la arman rapidísimo y termina en un remate de Diomandé que se va desviada, pero ya Costa de Marfil estaba avisando lo que quería: recuperar la pelota y hacer transiciones rápidas a 1 o 2 toques y llegar lo más rápido posible al arco de Ecuador. Al minuto 57 Diomandé se saca nuevamente a 2 hombres de encima de Ecuador, una buena jugada por izquierda que también termina en un remate desviado, pero estaba haciendo el mejor de partido en el primer tiempo, y de arranque en el segundo tiempo también tuvo 2 jugadas clarísimas Diomandé, que pudo haber anotado el gol de Costa de Marfil. Luego de eso, al minuto 62, nuevamente Costa de Marfil tiene una jugada donde también pudo haber anotado un gol con Fofana, que se saca a varios hombres de encima, engancha para adentro y remata, y Galíndez la taja suave porque la pelota salió sin mucha potencia y no se complicó el portero de Ecuador y la terminó atajando. Pero de arranque en el segundo tiempo, Costa de Marfil estaba siendo superior a Ecuador, que no encontraba la pelota, que se sentía incómodo, y Costa de Marfil había mejorado muchísimo en los primeros minutos del segundo tiempo. Al minuto 62, Ecuador hace 2 cambios para darle mucho más aire al equipo, porque había perdido jugabilidad, había perdido control de la pelota. Sale Yeboah y Alan Franco e ingresan Angulo Preciado, Ángelo Preciado y Jason Poroso para darle un poco más de tenencia de la pelota. Al 67 hay una buena jugada por derecha y Plata la termina con un remate que se va por ahí fuerte, pero que la ataja el portero de Costa de Marfil muy bien. Una jugada donde la arman por derecha, Plata se la pasan al centro del campo, que por momentos eso era lo que tenía Plata. Está jugando por derecha, pero a veces le daba espacio al lateral o al volante y se metía a la mitad de la cancha. En una jugada de esas se la pasan, mete un zurdazo muy fuerte que termina atajando el portero de Costa de Marfil muy bien. Le queda el rebote un poco complicado a Ener Valencia, que no lo puede controlar, pero Ecuador mejoró un poco con los cambios que hizo en el segundo tiempo, con el ingreso de Ángelo por derecha y Jason Poroso. Al 67 Ecuador vuelve a hacer otro cambio para darle un poco más de aire al ataque, porque Ener Valencia por ahí ya estaba cansado. Lo saca a Ener Valencia y mete a Kevin Rodríguez, que tampoco no influyó mucho en el juego, porque Ecuador ya también estaba un poco cansado, no encontraba malos espacios y ya no tenía la misma fluidez que había tenido en el primer tiempo. Más sin embargo, por ahí hubo alguna que otra jugada, pero no más que eso de Ecuador en el segundo tiempo. Ya el partido parecía como que ambos equipos se estaban conformando con el empate, y llega el gol de Costa de Marfil. Un gol que empieza Diomandé desde campo propio, arranca en velocidad, no se cansó este futbolista en todo el partido, decide ir hasta el fondo, va, nadie lo para, y el jugador que tenía que marcarlo siempre estuvo detrás y en ningún momento lo alcanzó. Decide tirar la pelota al centro, le queda a Amad Diallo, que pone el 1-0 al minuto 89 y le da el triunfo a Costa de Marfil. Y con este gol, Costa de Marfil aseguraba sus 3 puntos en su debut mundialista frente a Ecuador. Ya finalizando en el tiempo extra, Ecuador también tuvo alguna que otra chispazo para poder empatar el partido, pero no fue concreto, y al final Costa de Marfil se termina llevando
los 3 puntos frente a Ecuador. Y por ahora, muchachos, ninguna selección sudamericana ha podido ganar en este mundial. Veremos cómo le va a las selecciones que faltan por jugar. Falta Argentina, falta Uruguay. Veremos si alguna de estas logra sacar 3 puntos. Yo creo que Argentina va a ganar en su debut. Espero les haya gustado este análisis. No olviden suscribirse a este canal, darle un buen like a este video y comentar cómo te pareció el partido de Ecuador en su debut.